¿Cómo está? Un gusto saludarle y gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Lo hemos dicho en otras oportunidades, les estamos llamando a que se cuiden, a que se queden en casa, a que si van a salir por ese motivo, lo hagan tomando medidas de autocuidado. Recordemos que ya es obligatorio el uso de mascarillas, no solo en la locomoción colectiva pública y privada remunerada, sino que también se amplió a lugares cerrados donde haya más de 10 personas, 10 o más personas. Es importante esto porque las autoridades han señalado de que a contar de estos días y en las próximas semanas viene el pic, la mayor cantidad quizás de contagio que se pueda esperar en nuestro país producto de esta pandemia del COVID-19. Qué mejor que conversar de esto, pero también un poco de las enseñanzas, de lo que nos ha dejado para la vida esta pandemia, que con el senador por nuestra región de Valparaíso, el señor Kenneth Piu. ¿Cómo está, senador? Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Bernardo. Un saludo también a los auditores. Efectivamente, hoy tenemos que enfrentar juntos algo que afecta a la humanidad, no solo a Chile, esto le está pasando a todo el mundo, y es algo que además desconocemos. La ciencia no tiene todavía una respuesta Exacto. precisa y tampoco tenemos una vacuna. Por lo tanto, vamos a tener que coexistir, convivir con este virus por un tiempo. Y de eso quiero hablar con la experiencia que me tocó ver en el pasado y qué es lo que estamos haciendo ahora. Escuchaba al ministro de Salud y he escuchado a muchas otras personas que señalan eh, Chile va a cambiar en cierto modo con esta pandemia del COVID-19. No solo Chile, el mundo, porque nos está afectando a todos. Pero vamos a tener que tomar una serie de medidas, vamos a tener que tomar una serie de actitudes que son diferentes a lo que ha ocurrido en este año 2020. ¿Cómo asume usted esa realidad, senador? Bueno, el mundo ha tenido pandemias siempre. Los virus que son tan mortales que han sido parte de nuestra historia. El problema es que nuestra historia no somos capaces de entenderla. Somos muy, yo diría, preocupados de lo que nos pasa en el momento y no de lo que nos ha pasado. En la Primera Guerra Mundial, muchos se acuerdan de la guerra de trinchera, a lo más, Exacto. que se ocuparon por primera vez guerra química, pero a todos se les olvida que en paralelo estaba la pandemia de la fiebre española, el Spanish flu, que mató muchísima más gente de la que murió en las trincheras. Entonces, en el caso mío, yo estudié historia militar y estudié la Primera Guerra Mundial, pero no estudié la parte sanitaria asociada a la pandemia. Siempre hablábamos de la pandemia, pero nunca las correlacioné con las dos juntas. ¿Cuándo lo vine a comprender esto? 12 años atrás. Yo tuve que estudiar gestión para instituciones de salud. Ujú. Uno de mis ramos fue epidemiología para la gestión porque me iba a recibir de director de un hospital naval y después fui director de un hospital naval y por eso aprendí no solo los conceptos matemáticos detrás, la realidad de lo que significa, sino que el esfuerzo clínico. En ese sentido, cuando se anunció que íbamos a enfrentar una pandemia, bueno, empecé a prepararme para nuevamente levantar el nivel de conocimiento y para lograr tratar de generar el mejor ambiente, porque lo que tenemos que enfrentar ahora tiene una diferencia de los anteriores. No sabemos, y eso es lo más importante, cuánto va a durar. Exacto. ¿Y por qué? Porque hasta el momento no tenemos ninguna solución de vacuna que se pueda esperar en el corto O plazo. sea, hay estudios en el mundo, pero van avanzando de a poco, porque van avanzando casi como va mutando, ¿no es cierto?, este virus, que recordemos que es un virus del coronavirus, familia coronavirus, que está presente de hace mucho tiempo en Lo- este planeta, pero los ha virus ido sí. mutando, claro. El virus corona específicamente es de los años 60 y corona es por la forma de Que corona que tiene se le exacto. veía y que hoy en 3D lo podemos ver con todas estas llaves que son capaces de ingresar. Los virus no tienen vida, o sea, lo primero cuando, a diferencia de lo que pueden ser otras formas que nos pueden afectar. Entonces es complejo y esas mutaciones fueron las que derivaron y las vimos presentes en el SARS. Son Sí. básicamente virus que atacan el sistema respiratorio, que tuvo una gran mortalidad, pero que se logró controlar. El problema de ahora es que es el contagio. El contagio es lo más preocupante porque este virus, si hay algo que lo caracteriza, es que la capacidad de contagiarse es muy alta y se estima que gran parte de la población puede quedar contagiada. Ahora, algunos van a poder generar anticuerpos, vale decir, la inmunidad necesaria para poder enfrentarlo y van a poder después decir, estoy en una condición bastante mejor, no sabiendo incluso si se van o no a volver a contagiar. Ya hay indicios en Corea del Sur de que eso está ocurriendo, no en grandes cantidades, pero podría ocurrir.
El tema es cómo lograr que los que están más débiles, los que tienen enfermedades de base, los adultos mayores, los que son los más vulnerables, a ellos no los afecte. Porque si los afecta, la probabilidad de muerte es muy alta. Y en ese aspecto, senador, llama la atención, por ejemplo, que en nuestro país, claro, se han ido tomando diversas medidas. Por ahí incluso en los últimos días hubo una controversia entre el gobierno argentino, el gobierno chileno, por cosas que se dijeron. Vamos a dejar de lado eso, porque bien se dijo, cada medida es de acuerdo a la realidad, ¿no es cierto?, de los países. Algunos podrán decir que la cuarentena total es la mejor. En nuestro país se ha dicho que no es lo mejor, sino que es escalonada y por sectores. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, cada país es libre de elegir la estrategia que mejor le acomode. Esto es muy difícil hacer un análisis ahora. Vamos a tener que esperar con el tiempo los resultados. Los resultados no solo son los resultados sanitarios, tenemos que entender que también el otro efecto importante es la economía. Pero uno más importante es el tema social, el cómo la gente logra poder adaptarse a esto. El tema es los países que han decidido las cuarentenas totales. Primero, saber si lo han podido cumplir y si han sido capaces de poder seguir articulándose. Las personas necesitan, y aquí ya entramos a un tema que es casi sociológico, coexistir. Hay personas que no resisten el encierro, que necesitan salir. Hay algunos que lo hacen en forma imprudente, que son aquellos que están contagiados, confinados y que tienen que cumplir su cuarentena. Y hay casos de personas que se les ha sorprendido ya por tercera vez Exacto. quebrando la cuarentena. O sea, el tema humano yo diría que es lo más importante. Por Pero ¿qué lo tanto, hacemos con el tema, disculpe, dentro de lo humano, por ejemplo, cuando decimos los grupos a cuidar son, por ejemplo, los adultos mayores? Y nos encontramos con que todos los días hay largas filas en entidades bancarias o en cajas de compensación porque ellos necesitan cobrar sus pensiones. Ahora que si ya se está entregando este bono COVID-19 de 50.000 pesos a las familias más necesitadas, también nos vamos a encontrar y nos encontramos con casos de esto. ¿Cómo logramos de que esa persona, ese adulto mayor, que a lo mejor a través de una cuenta X se pueda pagar, pero que igual va a tener que, ¿no es cierto?, ir al banco, al cajero? ¿Cómo logramos poder prevenir de que eso ocurra, senador? hoy es muy difícil. ¿Y por qué? Porque no estábamos preparados. La tecnología no ha llegado a todos. Es más, en países asiáticos sacaron el circulante, los billetes, porque también los billetes eran capaces de llevar el virus. O sea, se podía contagiar por cualquier cosa. Los cajeros los Exacto. están tocando todas las personas y también, si uno no se preocupa de limpiarlo, de asearlo antes de ocuparlo, va a tener problemas. La recomendación entonces es la protección. Lo primero, el uso de la mascarilla. Y yo por eso, estos son Eh, elementos más en el sí, ámbito quirúrgico, pero sí el usar mascarilla. La mascarilla hoy es obligatoria en el sistema de transporte público y privado, es obligatoria para andar en los grupos donde hay grandes concentraciones o es obligatoria en los ascensores. Entonces, salir con mm, protección de mascarilla. Hay algunos que fabricaron incluso protectores faciales los cubres faciales que le llaman, claro. usando elementos plásticos desechables. Hoy Mm, hasta una botella de agua, 6 litros, se puede transformar. Este es una empresa pyme de una mujer de acá mm, de la región que los fabrica y los imprime en 3D. Y esto también ayuda, ¿por qué? Porque va generando barreras. Y los que exacto. tengan acceso a guantes, bueno, también, el guante es una forma. Pero más efectivo que el guante es el lavado de manos. Lavarse las manos, sí. Entonces aquí es donde viene la parte de higiene. La higiene personal es fundamental. Antes de llegar a la casa, ser capaces de poder sacarse los zapatos que se han ocupado, ojalá algunos cambiarse la ropa, lavarse muy bien las manos. ¿Para qué? Para evitar traer el contagio a la casa. El contagio puede que uno no venga contagiado, puede que uno traiga el virus en algún lugar, entonces evitar que el virus ingrese a la casa. Lo segundo, y por eso es tan importante el tema de la máscara, asumir que uno está contagiado. Aunque acá en principio hubo opiniones diversas, se decía que no era tan importante, No, es la que Organización Mundial sí. de la Salud también emitió un dictamen, después dijo otro, y ahora con el tiempo nos vamos dando cuenta que ya, por lo menos como una forma preventiva, el mismo Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, va imponiendo en más Por lugares. supuesto, por eso hay que seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. ¿Qué pasa? Que cuando se genera pánico, la gente dice, si no tengo mascarilla o guantes me voy a morir, salen y lo compran todo y dejan a las personas que tienen que estar en la primera línea, que es la línea sanitaria, sin los elementos. Entonces, lo primero que hay que asegurar es quienes nos van a cuidar, hay que cuidarlos a ellos. Entonces, la primera prioridad la tienen que tener, obviamente, el personal sanitario, el personal policial, el personal que cuida, las Fuerzas Armadas, porque son los que van a estar expuestos permanentemente. Los que se exponen de forma temporal, esporádica, ocasional, buscar algún tipo de mascarilla. Se pueden fabricar en la casa, hay varios instructivos. ¿Y por qué? Porque es una barrera más.
pero no significa que las personas no se vayan a contagiar. Lo que puede hacer, por ejemplo, un protector facial es retardar que Que traspase, claro. estas pequeñas partículas, cuando las personas estornudan, lleguen a algún lugar del cuerpo, porque no necesariamente uno se infecta si el virus le llega a algún lugar de la piel. Exacto. Va a llegar cuando uno se toque ese lugar y se lo lleve después al ojo, a la boca, y ahí es donde Y se ahí está lo genera... importante con la manipulación incluso de los elementos que usted está usando y que trajo, porque es por un intermedio, ¿no es cierto?, de contacto directo hacia la, como dice usted, hacia la boca, hacia los ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado al manipular. Si uno va a usar guantes, tiene que tener cuidado, Bueno, y ahí en ese sacárselo. sentido, La mascarilla la igual, mascarilla tocarla, cumple usarla la bien. función porque evita por último que uno esté haciendo. El Exacto. problema es que después hay que descartarla, desecharla, y ahí es donde viene un tema y también hay un problema ético de fondo. Ya hay evidencia de que algunas de estas mascarillas que se desechan, hay gente que las está reciclando y las está volviendo a vender. Entonces también hay que tener mucho cuidado de quiénes proveen, cuál es la calidad de los Exacto. productos que se tiene, y tampoco hacerle caso a las noticias falsas, que son, mire, si usted se toma este producto en las mañanas, en ayuna, con esto usted no va a tener el virus. Porque también eso es falso, o sea, no hay ninguna comprobación que eso sea así. Las noticias falsas son lo que hoy se llama la infodemia, la epidemia de la información. Y también hay que combatirlas, tal como está el virus real que ataca a las personas, está este otro virus que ataca las redes sociales y que ataca la información y que puede producirle problemas a las personas. Y fíjese, con eso usted me da el paso para el siguiente tema que quiero tratar dentro de lo que tiene que ver con esta pandemia. Porque sin duda las redes sociales, ¿no es cierto?, la gran cantidad de información, también juega su papel acá. Y como bien dice usted, hay que ser responsable no solo en cuidarse, sino hay que ser responsable también de lo que uno, cómo se informa y de lo que muchas veces transmite. En ese aspecto las redes sociales, en su gran mayoría, un alto porcentaje, no son responsables de lo que se dicen y muchas veces los famosos fake news o otras cosas comienzan a circular. Entonces, de esa perspectiva, senador, usted es un hombre que está impulsando lo que es la ciberseguridad, no solo en la región, sino que en el país. De hecho, con la idea que comenzó, yo diría que el año 2018, si no me equivoco, fuerte, de que Valparaíso se convirtiera en la capital de la ciberseguridad de nuestro país. Se hablaba ya de mercado electrónico, se hicieron seminarios, se hicieron capacitaciones, usted incluso encabezó uno en el Congreso Nacional por el tema de la ciberseguridad, por el tema del teletrabajo. Ya se hablaba de la manera de cambiar lo que iba a ser la forma de trabajo en el futuro, con esto de el trabajo en casa, el trabajo a través de las redes sociales. Eh, y de repente, de un momento a otro, este bicho, como le dicen algunos, este virus, nos lleva a esta realidad así, de una a otra, sin, a lo mejor cerrando y abriendo los ojos, a ese nivel. Eh, ¿Estamos realmente preparados para esto, senador? Bueno, teníamos las ganas. Pero usted queda contento considerando y reiterando de que usted fue una de las personas que incluso juntó un grupo multidisciplinario de expertos de la región, donde usted decía y salía con el discurso constante, preparémonos, vamos a llegar a esto. Y hoy cuando nos toca, queda contento porque a lo mejor o siente que no se escuchó lo suficiente. No, yo creo que hemos avanzado a la velocidad que se podía. A uno le gustaría obviamente que las cosas ocurran más rápido, pero hay que entender que la velocidad que tiene el Estado y las personas cuesta ser profeta en su tierra, cuesta que la gente crea, cuesta evangelizar. Le costó a Jesucristo, y estábamos recordando hace poco en la Semana Santa, pero con el tiempo los evangelizadores van aumentando y esto se transforma en algo que es ampliamente difundido. ¿Qué es lo que nos ha significado esta pandemia? Que ciertas cosas o procesos que estaban demorando mucho, hoy se han acelerado. Entonces tenemos una oportunidad extraordinaria. Las empresas se han dado cuenta que van a poder seguir funcionando. Hay alumnos que están estudiando la casa y que tienen mejor rendimiento académico. O sea, hay cosas que nos están pasando. Pero no todo el mundo tiene acceso y nos Bueno, encontramos con eso. ¿dónde viene el tema de fondo? Porque yo siempre he hablado de tres áreas que son importantes. Sí. La urbanización digital. El ciberespacio, para poder ocuparlo, hay que urbanizarlo. Yo no puedo instalarme como una toma y colgarme. Tengo que urbanizarlo. Y esa urbanización parte primero por cables de fibra óptica. ¿Cuál es la buena noticia? Esta semana se inauguró el cable Prat, por Arturo Prat, de una empresa que es el grupo GTD, privado, que lo tendieron vía cable de fibra óptica submarina, o sea, por el mar, desde Puerto Montt hasta Arica, pasando por todos los puertos. Aquí a la región nuestra ingresa por Concón. Notable, eligieron la entrada del cable de fibra óptica por Concón. Y así tenemos duplicada la capacidad de fibra óptica nacional con este nuevo cable. Tenemos el cable de fibra óptica austral que conecta hasta Puerto Williams.
¿Y qué es lo que pasa? Que en estos momentos tenemos carreteras, pero nos faltan contenido. Tenemos televisión digital. Vamos a lanzar este lunes 27 la segunda señal de todos los canales de Mm, Anatel, o sea, el 7.2, el exacto. 13.2, las señales Canal educativo. digitales, para el canal educativo. O sea, no solo usar la internet, sino que también la televisión. Y ahí, quienes no tienen internet, ojalá la televisión. Y los hogares vulnerables que no tienen, ojalá llegar con la televisión digital, satelital, nacional, que es gratuita. O sea, tenemos todos los elementos. Lo que falta es llegar a las personas. ¿Para qué? Para acercarlos. Porque el segundo punto es la alfabetización digital. Entender que las tecnologías nos permiten desarrollarnos mejor, pero para eso tengo que dominar las tecnologías, tengo que tener habilidades del siglo XXI que tienen que partir a edad temprana. En sexto básico, en Chile, todos los niños y las niñas tienen que no solo saber leer y escribir y entender lo que están haciendo, sino que tienen que saber leer y escribir programas de computación y programar dispositivos. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Y lo tercero, la inclusión digital. Nadie se puede quedar afuera, ni por la distancia, ni por los recursos, ni por algún problema o el impedimento. Si logramos los tres, vamos a poder pasar a ser una sociedad de siglo XXI de verdad. ¿Cuál es la buena noticia esta semana también? El gobierno digital, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, pidió un RFI, Request for Information, para un modelo de interoperabilidad del Estado. Y que es básicamente cómo el Estado va a resolver el problema de poder interoperar dentro del Estado y con terceros. Y eso significa acelerar los procesos transaccionales seguros. Este año, en enero, tuvimos a la presidenta Estonia, la Sí. invitamos, vino a Valparaíso la presidenta Estonia y con ella inauguramos el nuevo edificio de la PDI en Curauma, que tiene un piso dedicado completo a ciberinteligencia, ciberpol y ciberseguridad. Y aquí en el Valle de Las Palmas, en el sector industrial, se inauguró la oficina primera del Instituto de Ciberseguridad. O sea, tenemos los elementos esenciales. El gobierno de Estonia tiene un modelo de interoperabilidad digital que tiene desarrollo digital y ciberseguridad. Eso es lo que me gustaría que nosotros fuéramos capaces de poder implementar ahora. ¿Por qué? Porque la transición ya fue forzada, o sea, ahora tenemos que hacerlo, pero si la vamos a hacer, la tenemos que hacer bien. Y Valparaíso está posicionado porque lo ha hecho bien. Tenemos el 30% de la matrícula de los alumnos de educación superior técnico profesional en una región que tiene el 10% de la población. Para gestionar esta misma situación de la pandemia, del COVID-19, esta enfermedad, tenemos un 3,5, 3,6% de contagio, teniendo el 10% de la población. O sea, yo llamo, y por eso usemos la data que tenemos disponible, cuidémonos mejor, pero entendamos que la solución la vamos a tener de mejor forma si trabajamos con sistemas digitales. Esta semana que viene vamos a lanzar la Mesa Social COVID-19 y yo espero lanzar el sitio web coronavalpo.cl y Coronavalpo poner la data de nuestra región para ver cómo lo estamos ¿Cómo se va a haciendo, hacer? de tal manera que podamos también, dentro de las diferentes comunas, tratar de hacer el mejor esfuerzo por mantener nuestra curva baja. Y, perdón, y es tan importante este tema que, por ejemplo, el Ministerio de Educación creó un sitio especial, una plataforma especial para que los alumnos pudieran estudiar Así es. durante, ¿no es cierto?, la suspensión de las clases, etcétera. Y ha habido, sin embargo, alguna queja por parte de padres, de profesores, de que no ha sido posible, que no ha sido una herramienta óptima como la que se podía esperar. Porque no estábamos preparados. Afortunadamente, lo que sí tenemos es una buena infraestructura. Si uno ve, las comunicaciones digitales se han mantenido y eso que el aumento fue exponencial. Plataformas que no se ocupaban, algunas de ellas cuestionadas, videoconferencia, por ejemplo, Zoom. Que Zoom sigue cuestionada a nivel extranjero. sigue ¿Cómo cuestionado hacemos todavía. para protegernos de eso? Bueno, lo primero es, la misma empresa ya le ha hecho dos parches en el mes Mm. de abril, uno el 2 y el otro el 7 de abril, y esperan hacer uno más. De hecho, ahora uno tienen que invitarlo, se desactivaron varias funciones, ya uno nota que la aplicación la han transformado. Pero siempre lo más prudente es usar aquellos sistemas en que uno, el nivel de confidencialidad que está empleando esté de acuerdo a lo que le están ofreciendo. Y ahí, perdón que lo interrumpa, hay un tema que es súper importante, porque hablaba con uno de los especialistas, ¿Mm? Sí, sí. con uno de los dos que es parte de este grupo multidisciplinario que conocemos, ¿no es cierto? Y me decía, acá cada vez que uno acepta a una aplicación o algún tema de internet y no lee la letra chica o no se fija bien, porque muchas veces por moda se hace, está entregando información.
Bueno, está, ¿no es cierto?, permitiendo de que escarben en su cuenta, en sus datos. eso que se llama la protección de los datos personales está garantizado en la Constitución. Hicimos una modificación, por eso reformar la Constitución es un buen mecanismo al artículo 19 y está considerado en el artículo 19 la protección de los datos personales. ¿Qué es la protección de los datos personales? En inglés son dos pilares. Privacy, la privacidad, los datos son míos y yo puedo entregarlos con un consentimiento, vale decir, es un acuerdo mutuo para un fin específico, para que usted me informe, no para que usted los venda. Entonces lo que tenemos que leer la letra chica y ver si uno está dispuesto a aceptar los términos de la persona. Porque si yo los acepto, bueno, él dice y tiene su respaldo legal, Exacto. usted me dio autorización. Pero si yo le digo que no, que solamente para los fines que tenemos definidos, yo lo regulo. Y lo segundo se llama security, que es la seguridad. Por lo tanto, uno tiene que tener, por un lado, la privacidad, que es la ley de protección de datos personales, y por otro lado, ciberseguridad. Las dos cosas juntas, no pueden ir por separado. Si hacemos eso bien, hoy las aplicaciones son fundamentales. El gobierno acaba de lanzar Corona App. Yo los invito a descargarlo. Hay alguno que dice que los va a seguir el gobierno. Mire, la verdad, el gobierno no está interesado en seguir a las personas. Lo que quiere es tratar de ayudar a contener el tema del contagio. Que fue una de las cosas que pasó en Corea del Sur, por ejemplo, donde había una aplicación que se hacía un seguimiento, Sí. ¿no es cierto?, a las personas, que fue una manera que ellos buscaron para controlar el Bueno, movimiento de las eso personas. equivale a la tobillera electrónica, que es una de las medidas que se emplea para controlar a aquellas personas que tienen que cumplir, en el caso puntual, una condena específica, vale decir, un arresto domiciliario. Bueno, un confinamiento sanitario, la autoridad sanitaria es la autoridad que tiene el mayor poder en Chile. Tiene facultades para parar el país completo, ni siquiera las Fuerzas Armadas la tienen. Cuando están en los estados de excepción, es la autoridad sanitaria. Por eso el jefe de la defensa tiene que esperar la instrucción de la autoridad sanitaria para actuar. Por lo tanto, si a alguien se le da la instrucción de quedarse cumpliendo su cuarentena en un lugar, tiene que cumplirla, porque él puede producirle la muerte a alguien si sale. Y si le va a producir la muerte a alguien si sale, yo usaría todos los sistemas disponibles para verificar que la persona está en el recinto que se le dijo que tenía que estar. Y en ese aspecto, ¿qué le parece, Almirante, ya que estamos hablando de este tema que es importante, llevándolo a lo del coronavirus también, volviendo a la realidad nuestra, que desde que se implantó el toque de queda, entre las 22 horas y 05 de la mañana del día ¿Mm? siguiente, casi 11.000 personas han sido retenidas, por llamarlo de alguna forma, producto de que no han cumplido con el toque de queda en nuestro país, y muchas en regiones. Sí. ¿Qué le parece la cantidad de gente, como bien dice usted, que no cumple la cuarentena? El tema de los automovilistas, ahora que hace poco hubo fin de semana largo, ¿cuántos tuvieron que devolverse y quedaron, ¿no es cierto?, citados al tribunal? ¿Qué le parece esto, que los chilenos parece que no entendiéramos cuál es la realidad? Bueno, las personas, cuando no ven que el riesgo es inminente para sus vidas, obviamente descartan y desprecian. Hay algunos que creen que incluso esto es una trama, que aquí es todo un montaje. Y las personas en la práctica se mueren. Y por eso quizás los relatos más conmovedores son del personal sanitario europeo, que le ha tocado ver cuando esto ya está totalmente descontrolado, con la impotencia de poder hacer algo. Yo lo que le digo a las personas que no se cuidan, después no pidan que se los vaya a atender con la misma prontitud con la que ellos no fueron capaces de cumplir. Así de claro, o sea, si no estamos disponibles para cumplir las reglas, la sociedad les puede imponer un castigo. Y de hecho va a ser así, se va a promulgar una ley que va a buscar precisamente sancionar a aquellos que en estas condiciones no estén cumpliendo las instrucciones. El tema del toque de queda tiene por el otro lado el tema del salvoconducto. La persona y en ciertas condiciones se puede salir, por lo tanto hay mecanismos de control. Lo que hay que entender, las personas, es que se busca el toque de queda para disminuir la actividad, para parar, incluso permite hacer limpieza de noche, se han estado ocupando incluso sistemas agrícolas para Exacto. poder fumigar, Sanitizar y se todo. está sanitizando con productos. O sea, hay que dejar espacio y hay que bajar el nivel de contagio. Pero aquellos que no están dispuestos a entender por las buenas, van a tener que entender por otra forma. Y se va a buscar la mejor forma para eso. Pero esta responsabilidad es de todo. Es imposible que en forma individual alguien resuelva los problemas. Por eso se requiere, primero, cumplir las instrucciones de la autoridad. La autoridad sanitaria lo que indique. Si uno quiere una excepción, le pedirá a la autoridad sanitaria el permiso para, por ejemplo, para poder tener la cuarentena en un lugar Perfecto. que es mejor para mi salud. Y la autoridad sanitaria lo puede autorizar. El salvoconducto para transitar, lo mismo. Existen los mecanismos. Las personas que lo que hacen no lo quieren cumplir, quieren saltarse todo.
Eso está en contra de algo que es tan importante como es el bien común de la sociedad. Y la que es muy sociedad tiene que importante, buscar sin duda. una forma de articularse, porque si no, personas que no tienen la capacidad para entender que sus efectos pueden causar daños mortales a terceros, esos irresponsables tienen que ser sancionados. Senador, ha sido un gusto conversar con usted, se nos Muchas pasó gracias. el tiempo volando en esta entrevista a fondo, ha sido muy interesante porque sin duda también queríamos conversar y conocer su opinión desde el punto de vista de lo que usted ha venido predicando, ya que como bien decía, hace unos días estuvimos en Semana Santa, como, con lo que tiene que ver con la ciberseguridad, con lo que tiene que ver con esto que de repente esta pandemia, ¿no es cierto?, también nos llevó rápidamente a que teníamos que cambiar algunos hábitos y entre ellos la forma de comunicarnos, la forma de aprender, la forma de poder organizarnos mejor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, a los auditores, y a contar del 24 de abril, coronavalpo.cl, para Bien. poder ver toda la data de nuestra región. Vamos a estar atentos. Muy bien, muchas Y a gracias. usted muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo junto al senador Kenneth Pius, senador de la región de Valparaíso, con quien hemos conversado interesantes temas. Y le recordamos que lo importante en esto es que todos nos cuidemos, porque si nos cuidamos nosotros estamos cuidando a nuestras familias y nos estamos cuidando a todos. Que esté muy bien usted y su familia.